Vamos a trabajar ahora dominio y rango de una función real, pero vamos a partir de una función de z en z. ¿Qué significa? Que el conjunto de partida, de salida, es los números enteros, desde el menos infinito, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, hasta el 3, 4 y hasta el infinito. Y el conjunto de llegada también es desde el menos infinito hasta el más infinito, 7, 8, 9, hasta el infinito. ¿Y cómo está definida en este caso la función? La función es f de x igual a x al cuadrado más 1. Entonces lo que nosotros hacemos es, como tenemos conjunto de partida y conjunto de llegada, lo que hacemos es encontrar las parejitas, ¿recuerdan? Entonces, para encontrar las parejitas, lo que tenemos que hacer es mirar si para cada número existe una pareja en el conjunto de llegada. Entonces, lo que hacemos así, para f de menos 6, en lugar de x ponemos f. ¿Qué hace con el menos 6? Es igual a x al cuadrado más 1. Entonces, al menos 6 eleva al cuadrado más 1. Sería menos 6 al cuadrado, 36, más 1, 37. Entonces, ya tenemos la primera parejita, menos 6, 37. Entonces, pero como este 37 está en un lugar muy lejano, vamos a comenzar con el menos 3. ¿Quién será f de menos 3? Será igual a menos 3 al cuadrado más 1, que es igual a 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos una parejita. El x es menos 3 y el f de x 10. Tengo menos 3 y 10, la segunda parejita. ¿Qué pasará con el menos 2? F de menos 2, ponemos menos 2 al cuadrado más 1 es igual a 5. Ya tenemos otra pareja, menos 2 con 5. ¿Qué pasará con el f de menos 1? Ahora ya lo hacemos mentalmente. Menos 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Otra parejita, menos 1 con el número 2. Y ahora con el 1, con el 0, ¿qué pasará con el 0? Simplemente esto será 0 al cuadrado más 1, sería 1. Tenemos 0 con 1. Y observamos algo interesante. ¿Qué pasa con el f de 1 positivo? Será 1 al cuadrado más 1, será 2. Entonces para el 1 es 2 y para el f de 2 también es 2 al cuadrado más 1 es 5. Para el 2 es 5. Y para el 3, noten ustedes, para el 3 será 10. 3 al cuadrado 9 más 1, 10. Entonces ya tenemos las parejitas para trazar. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Si nosotros empezamos a hacer los pares, tenemos que el menos 3 es con 10. Vamos a ver, aquí no lo he puesto, pero supongamos que aquí está el número 10. Entonces, el menos 3, noten ustedes, hace pareja con el 10. El menos 2 hace pareja con el 5. El menos 2 hace parejita con el 5. El menos 1 hace pareja con el 2. Luego el 0, que está por aquí, hace pareja con el 1. Luego entonces vemos que a este 1 le corresponde el número 2. Al número 2 le corresponde el 5, se repite. Y al número 3 también le corresponde el 10. Se está repitiendo. Es interesante. Entonces ahora ubicamos estas parejitas en el plano cartesiano. Este sería el eje Z, que sería el eje, y también este sería el eje Z, o sea, porque los dos son conjuntos de números enteros. Entonces, el menos 3 va con el 10, más o menos ubicamos, este punto sería por aquí. El menos 3 va con el 10. Luego el menos 2 va con el 5, entonces ya estamos por aquí, noten ustedes. Luego el menos 1 va con el 2, otra parejita. Tenemos aquí. Luego tenemos el 0 con el 1, el 0 con el 1. Tenemos el 1 con el 2, que está por aquí. Luego tenemos el 2 con el 5 por aquí y finalmente el 3 con el 10. Entonces tenemos aquí el 3 y si nosotros hacemos el trazo vamos a encontrar algo interesante. Solamente un trazo de guía. Hacemos un trazo de guía para darnos cuenta qué forma tendría. Entonces es una parábola, pero de esta parábola solo funcionan los puntos que están aquí. El otro que está mucho más allá, el menos 6,37. Y aquí tengo el menos 3,10, son elementos de la función. Aquí está el menos 2,5. Aquí está el menos 1,2. Aquí está el 0,1.
aquí está el 1,2 y aquí está el 2,5, aquí está el 3,10 y así sucesivamente. Entonces, si tú observas, en este caso observas, está muy fácil encontrar el dominio. ¿Qué pasa con el dominio? Lo único que tú vas a decir es el dominio de esta función, como son el dominio de la función, como son enteros, son todos los números que van desde el menos infinito, porque cualquier número puedes poner en lugar del x. O sea, los primeros números, puede entrar menos 10, menos 20, pero solo gráficamente estamos poniendo los visibles, menos 3, menos 2, menos 1, todos los números. Entonces tú vas a poner de la siguiente forma, menos infinito, coma, 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 y es hasta los números, hasta el más infinito, pero todos son enteros. Estos pertenecen a los enteros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces escribiremos así, x que pertenece a los enteros. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el dominio, porque cualquier entero puede entrar. Pero aquí mucho ojo en el rango. El rango de la función, cuando tenemos una función de segundo grado cuadrática, ¿dónde comienza? Hay valores aquí, por ejemplo, ¿hay negativos? No hay negativos. ¿Hay 0? No hay 0. ¿Dónde es su mínimo valor? Si ustedes se dan cuenta, de 37 baja 10, 5, 2, 1 y vuelve a subir. Y gráficamente ustedes van a observar que estos puntos toman valores desde el 1 hacia arriba. Entonces, si tú tomas una regla y empiezas solamente los puntos van a chocar a partir del 1. Luego en el 2, luego en el 5, en el 10 y así van a llegar. Por lo tanto, el rango de esta función será desde el número 2. Entonces nosotros vamos a poner así, este rango comienza, desde el número 1. ¿No? 0,1. 1, el segundo elemento. Entonces tendremos del 1, luego el 2, luego el 3 y se va hasta el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el rango. Eso está ocurriendo con el rango. Entonces, cuando tenemos enteros, es fácil encontrar el rango de una función que va de enteros a enteros. Pero, ¿qué pasaría si nuestra función está definida de los números reales a los números reales? Si nosotros hacemos el conjunto de salida y el conjunto de llegada, vamos a tener un pequeño problemita, que este conjunto de los números reales son miles de millones de números. Y prácticamente todos los números entran aquí, todos los que sean posibles. Entonces, por eso es que nosotros decimos, ya no voy a poder encontrar los puntos, el total, la cantidad completa de parejitas. Porque todos, el número que a ti se te ocurre, el menos, por ejemplo aquí, si tú tomas el menos 10, el menos 10 tiene parejita, le elevas al cuadrado sería 100 más 1, su parejita, el menos 10, sería 101. Entonces todos los números, si tú te das cuenta, todos los números aquí van a encontrar parejita. Tienen su parejita en los números reales. Entonces, los puntos que nos dan simplemente este número son referencia. ¿Qué va a pasar? Tú vas a encontrar, por ejemplo, para referencia, menos 3, elevas al cuadrado y sigue siendo el 10. El número 2, menos 2, sigue siendo el 5. Menos 2 al cuadrado, 4, más 1, 5. El menos 1, simplemente menos 1 al cuadrado, 1, más 1, 2. El 0 sigue siendo 1. Para el 1, el 2. Para el 2, el 5. Y así las parejitas. Pero estas parejitas vienen a ser simplemente puntos referenciales. ¿De qué forma? De la misma manera como hicimos anteriormente, nosotros nos damos cuenta, al menos 3 le corresponde el 10, al menos 2 le corresponde el 5, al menos 1 le corresponde el 2, al 0 le corresponde 1, al 1 le corresponde el 2, al 2 le corresponde el 5, como estamos viendo, un poquito más aquí, y al número 3 le corresponde otra vez el 10. Pero ahora, ¿qué va a ocurrir? Miren ustedes, la parábola va a ser el conjunto, la gráfica de esta función va a ser el conjunto de puntos que se unen uno por uno para formar una línea continua. Y este es el gráfico. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la función? Todos los puntitos que están aquí. Todas las parejitas que tú quieras. Aquí hay una cantidad infinita de parejitas.
todos tienen. El menos 3 va con el 10, el menos 2 va con el 5, el menos 1 va con el 2, pero el menos 2.5 también, porque sería 6.25 más 1 sería el 7.25, también tiene pareja por aquí. Todos tienen su parejita. El menos 1.5, todos tienen su parejita. Entonces, esos puntos, aquí, uno por uno, ya el análisis es diferente. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el dominio de la función? Simplemente el dominio de la función, tú dices, ¿qué números pueden entrar aquí? Entonces, por eso se dice que cuando estamos en los números reales, el conjunto de salida son números reales y el conjunto de llegada son números reales, la función es como una maquinita, donde entran x del conjunto de salida y su salida es f de x. Entonces tú tienes que preguntarte dos cosas. Para el dominio, ¿qué números pueden entrar en esta maquinita que se llama f? ¿Qué números? Pueden entrar todos los números. Miren, ¿qué número no entraría aquí en el x? Por ser cuadrado. Puede entrar 100, puede entrar 200, puede entrar 58, puede entrar 7. Todo número entra. 7 al cuadrado es 49 más 1, 50. Todos los números pueden entrar. Pero sí tú te das cuenta que hay una cantidad de números que salen, pero no salen, por ejemplo, negativos. No salen negativos. Tú miras los números en el f de x, en el conjunto de llegada, no hay negativos. Entonces tú tienes que analizar qué números salen para el dominio, pueden entrar en el dominio y qué números salen en el rango. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué números del conjunto de salida y qué números del conjunto de salida y del conjunto de llegada? Entonces el dominio de la función, lo que nosotros tenemos que hacer, es una forma clásica de entender, es tomar nuestra regla. El dominio es todos los puntos donde la regla puede chocar. Por eso es que tienes que imaginarte que esta parábola, esta gráfica, se pierde en el infinito. Entonces, cuando tú tomas la regla y dices, ¿qué números puede tomar? Desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces, como toma todos los decimales y todos los números, se puede escribir así, menos infinito hasta el más infinito. O también puedes escribir el dominio de la función, los números reales, porque cualquier número real entra en esta función. Pero ¿qué pasa con el rango? Entonces el rango de la función, ahora sí tú tienes que observar y cambias simplemente qué valores puede tener. Entonces tú miras en este caso que en la llegada no hay 0, no hay menos 1, no hay menos 3. ¿Dónde comienza? En el 1, en el 1.5, 1.2, 1.3, todos los valores. Y sube, miren, al 2, al 2, al 5. Entonces la mejor forma de encontrar el rango es tomar tu regla y empezar a subir. Esta regla choca con el gráfico, en el menos 2 no choca, en el menos 1 tampoco choca, en el 0 mirando el eje y, el eje de f de x, no choca. ¿Dónde comienza? En el 1 y choca con el gráfico hasta el más infinito. Entonces tú vas a decir, el rango de mi función comienza con el 1 y termina en el más infinito. Esa es la forma gráfica. Tú simplemente haces bien el gráfico de la función y tomas la regla y donde comienza, allí comienza el rango de la función. ¿Estamos de acuerdo? La otra forma de encontrar analíticamente el rango de la función, la otra forma podría ser de la siguiente forma. Tú vas a decir, lo primero que te preguntas, para el dominio, ¿qué números pueden entrar aquí? Por la forma de la función, como es x al cuadrado más 1, todo número entra aquí. Entonces el dominio de la función son todos los reales. Pero el rango tienes que decir, ¿qué números va a salir f de x? Entonces miren, ve, como tienes f de x igual a x cuadrado más 1, entonces tú dices, ¿qué números puede tomar el f de x? ¿Cuál es la restricción que tiene el f de x? Entonces lo único que haces ahora es despejar. F de x, menos 1, el 1 pasa con menos 1, igual a x cuadrado. Y ahora este cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado? Simplemente sería f de x menos 1 y todo en raíz. Eso sería igual a x. Despejas x y analizas el comportamiento para qué pasa con cuál es la restricción en el rango. Entonces, si tú miras lo que está dentro de la raíz, f de x menos 1, ¿qué debe pasar aquí? No existe raíz negativa. Lo que está dentro de la raíz siempre debe ser positivo. Entonces, tú dices, lo que está dentro de la raíz debe ser positivo. Eso te permite concluir y decir, entonces f de x
será mayor o igual, este menos 1 pasa al otro lado, mayor o igual que 1. Entonces los f de x siempre van a ser mayores o iguales que 1. Por lo tanto, tú puedes escribir y decir, por lo tanto, el rango de la función son los mayores o iguales que 1, el f de x. Entonces tú pones desde el 1 hasta el más infinito. Esta es la forma analítica. Lo que tienes que hacer es despejar x para saber el comportamiento del rango. Despejas x y analizas qué pasa con este x. Entonces la única restricción que tienes es que lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0, y entonces encuentras el comportamiento de f de x. Ese es un camino analítico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces puedo encontrar, en resumen, puedo encontrar el dominio y rango de la función, el dominio mirando el comportamiento, qué números pueden entrar en el conjunto de salida, aquí, todos los reales, el dominio de la función, y en el conjunto de llegada, qué números puede tomar en el conjunto de llegada. Entonces, para encontrar el conjunto de llegada, recorres la regla de abajo para arriba en el eje Y o en el eje f de x, y desde donde toca, desde allí es el dominio. Eso es gráficamente, desde el 1 hasta el más infinito. Analíticamente, escribes la función, despejas x y analizas lo que pasa con el x despejado, o sea, lo que pasa al f de x. X no debe ser menor o igual que 0. Escribes esa condición que está dentro de la raíz y luego despejas x. Entonces puedes encontrar el rango de la función. ¿Estamos de acuerdo?